¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles en esta mañana. Hemos tenido pues ahora la presencia de un sol que estará desde luego para las próximas horas acompañándonos, ¿verdad? Después de estas lluvias. Pero de acuerdo a la información que dan las autoridades, para las próximas horas siempre vamos a tener la presencia de lluvias. Así es que no hay que dormirnos en los laureles, como decimos. Hay que confiarnos mucho, siempre hay que tener mucha precaución. Bienvenidos a una edición más de Diálogo 21 esta mañana. Vamos a hacer una lectura sobre el municipalismo desde la perspectiva de dos concejales quienes nos van a dar a conocer su experiencia y sobre todo también las proyecciones que se han hecho de conformidad a los nuevos modelos que se tienen de administración municipal, cuáles son los retos, cuáles son los vacíos y cuáles son aquellas apuestas desafiantes que se tienen para poder darle respuesta inmediata como gobiernos municipales cercanos a la población. Tema muy importante, le invito a usted a que me acompañe. Ayer miércoles 18 de junio entró en vigencia la Ley de la Dirección de Mercados Nacionales y Locales Comerciales ubicados en espacios públicos, de la cual se encargará de cobrar tasas o impuestos en mercados y no las alcaldías municipales. La ley declara que los mercados nacionales serán denominados así cuando sean remodelados, intervenidos o construidos por alguna institución del gobierno central, como lo es la Dirección Nacional de Obras Municipales. Además, si la infraestructura ya ha sido intervenida previamente por el Ejecutivo, los municipios podrán pedir inversión adicional para obras de conservación o mantenimiento. Hasta el momento no se ha hecho oficial el nombramiento del director y subdirector que estará a cargo de esta dirección. En otro tema, la reducción de municipios y creación de distritos ha generado controversia en la población salvadoreña y en algunos consejos municipales. Concejales de diferentes municipalidades han mencionado que dicha reducción ha generado un retroceso en la administración, debilitamiento institucional, abandono de territorios más pequeños y hasta un posible desaparecimiento de alcaldías, ya que se les ha quitado autoridades como la recolección de basura, la entrega de partidas de nacimiento y permisos de construcción. Para conocer la competencia de las alcaldías ante esta nueva dirección, lo invitamos a seguir en sintonía de Diálogo 21. Informó Evelyn Granados. Bueno, gracias Evelyn por poner en perspectiva precisamente ese tema en particular, sobre todo en cuanto a la vigencia que desde el día de ayer ya tiene la ley de creación de la Dirección de Mercados Nacionales y Locales Comerciales. Para hablar de este tema y hablar precisamente bajo este enfoque, nos acompañan acá en nuestros estudios y quiero darle la más cordial bienvenida a dos concejales de San Salvador Centro. Quiero saludar a Alejandro Noches, concejal de la Alcaldía de San Salvador Centro. Gracias por acompañarnos. Gracias Ernesto por la invitación. Un saludo también acá a mi colega concejal José Andrés y un saludo a todos los que nos están sintonizando. Así es, saludo a Andrés Hernández, también concejal de la Alcaldía de San Salvador Centro. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarnos y saludos también a Alejandro y a todas las personas que nos están sintonizando y principalmente darle gracias a Dios por este espacio y por esta oportunidad. Tomaré como punto de referencia la entrada en vigencia de la ley, decía en la presentación del programa, y una normativa que fue aprobada precisamente bajo la, digamos, la proyección o dirección de poder de alguna manera llenar las expectativas que a lo mejor algunos mercados no han tenido bajo los actuales sistemas de administración municipal. ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen y cuál es la experiencia a futuro que se tiene sobre el municipalismo y todos los cambios que ha sufrido en los últimos años? Bueno, gracias. Quizás comenzar por esto, hay nuevas situaciones, hay un nuevo escenario en lo que respecta al tema de municipalismo y eso no podemos dejar de mencionarlo. Y como yo lo he dicho en más de alguna oportunidad, todo esto se debe de convertir en una oportunidad y buscar adaptarnos a estos nuevos cambios. Y me quiero referir a la ley que entró en vigencia el día de ayer, como tú bien mencionabas,
y es que habrá que tener como definido y tener claro que no es todos los mercados que van a pasar a formar parte de esta dirección. Hay que tenerlo claro, porque lo que pasa es que a veces se genera la confusión y se dice es que los mercados van a pasar a ser parte de la nueva dirección. ¿Y cuáles van a ser y cuáles no? Según la ley, lo que está establecido es que serán aquellos que han sido modificados, restaurados, diseñados con fondos del órgano ejecutivo. Esos son los que van a pasar a ser parte. Los que va a tener que invertir. No, son los que van a pasar a ser parte o administrarlos bajo la Dirección Nacional de Mercados. Te pongo el ejemplo porque desconozco cuántos serán acá a nivel del país, pero por ejemplo en San Salvador Centro son 34 mercados. De esos 34 habrá que ver cuáles son los que ya fueron intervenidos para tener claro, serán de los 34 tanto los que pasarán a la nueva dirección y el resto serán administrados siempre por el municipio. Si en un momento determinado, según lo establece la ley, el municipio así lo considera bien, puede solicitar que se haga alguna modificación y ahí sí se tiene que firmar un convenio o un comodato, como dice la ley, de hasta por 50 años prorrogables para poder seguir administrando. Buen dato el que nos de alguna manera logramos identificar. No serán todos, sino que será aquellos que el Estado como tal intervenga. El Ejecutivo ha invertido. A ver, Andrés. Definitivamente creo que Alejandro explicó muy bien y yo quisiera pues agregar a esto que este cambio obedece realmente a atender a todos nuestros emprendedores que hoy por hoy siguen siendo la mayor fuente generadora de empleo. O sea, te casas tú particularmente con el tema de la adaptación al cambio, es la oportunidad de cambio para adaptarse a eso. Es correcto, nos tenemos que sumar en este esfuerzo, Ernesto, no nos podemos quedar afuera. Creo que esto va a ser importante, integrar esos esfuerzos con el Ejecutivo, gobiernos municipales, para poder por fin modernizar y dinamizar la economía dentro de los mercados municipales, que yo siempre he tenido claro que estos son polos de desarrollos humanos, económicos y social. Tenemos que tener esos tres ejes en este esfuerzo, no lo podemos ver solamente como negocio. La función social de estos mercados es precisamente darle la mano, apoyar a nuestros emprendedores, a nuestros soñadores, que dicho de paso han estado olvidados por años. Y creo que este es un buen momento, es una buena oportunidad para sacar adelante la economía de nuestro país. Hay un esfuerzo paralelo, se puede decir, que está realizando también el Ministerio de Agricultura, en el cual he podido participar un poco con el tema de los agromercados, que no entran dentro de esta ley. Eso también hay que dejarlo bien claro. Los agromercados van a ser administrados por el Ministerio de Agricultura y consisten también en reactivar la parte del sector agropecuario, poder tender ese puente, esos lazos, para poder precisamente volver más competitivos y tener una mejor canasta básica para nuestra población, para la familia salvadoreña, a precios, por supuesto, más accesibles. Con todo este proceso de transformación que ha sufrido el tema municipal, desde el punto de vista del cambio de administración, de pasar de municipios a distritos, la implementación de nuevas figuras que de alguna manera le han quitado ciertas potestades, ¿cuál es el estado actual del municipalismo como tal? Si bien es cierto, ambos coinciden en que es una oportunidad de cambio para adaptarse a ese nuevo modelo como tal, pero también hay aspectos muy desafiantes y sobre todo que tienen que ver con la respuesta inmediata que tiene que darle el gobierno municipal precisamente a su gente, ¿no? Sí, yo creo de que es una situación cambiante en este momento, es una situación que está en movimiento y que también es bueno que después de un cierto periodo que ya se tiene funcionando lo que son ahora los nuevos municipios con la nueva redistribución, también es necesario quizás evaluar, porque no se puede decir que del todo ha sido negativo, porque hay municipios en los que ahora sí están llevando la atención a los diferentes distritos, cosas que no tenían y que ahora sí lo están recibiendo. En el caso particular de San Salvador Centro, que es donde puedo opinar al respecto, sí la población ha resentido un poco la desconexión de su funcionario con las necesidades particulares en las comunidades. ¿Y por qué lo menciono? Porque
siempre existe aquello, tenemos tal problema, ¿a quién ahora nos abocamos? Tenemos tal situación, ¿a quién buscamos? Entonces, esa situación todavía no se ha logrado como corregir o como subsanar, digamos, en lo que va de este año que tiene de implementado los consejos municipales nuevos, y que es un reto, como hace un momento lo hablábamos, es un reto que creo que hay que ir cortando esa brecha entre la cercanía de la población con sus funcionarios y sobre todo buscándole solución a esas inquietudes y a esas necesidades. A la hora de establecer un diálogo entre ustedes como concejales, ¿qué aspectos medulares se encuentran, por ejemplo, en uno de los principales problemas que representa para una localidad? El tema de la basura, que ahora le corresponde también de manera no general, sino que identificada en ciertos municipios, el tema relacionado con Andrés. Definitivamente el tema de desechos sólidos ha sido en el pasado un problema. El dolor de cabeza. En el tema de la recolección. Muy desafiante. Ha sido... Es muy desafiante, ha golpeado muchísimo a muchas alcaldías. Quita y pone alcaldes. A eso iba, ¿no? Como ha sido, quita y pone alcaldes, es un tema que pone en juego la salubridad de la población, que es algo importante. Quita y pone alcaldes. Correcto, definitivamente. Bien, ¿no? Y yo también creo que es una oportunidad. Debemos de reconocer también, Ernesto, hoy por hoy en San Salvador Centro, creo que es el municipio que integra estos 5 distritos que mejor función hace a nivel nacional en tema de recolección de desechos sólidos. Sin embargo, hay muchas mejoras que hacer y hay que reconocer también el enorme esfuerzo y un saludo a todos los hermanos trabajadores de esa área, que nada menos hoy en este invierno, ¿sí? Alejandro, ¿cuál es la experiencia de San Salvador La Centro, basura se vuelve más pesada. ¿Cuál es la experiencia que han tenido? ¿Cómo tratan ese tema, Andrés? Es un tema que realmente pues siempre ha venido golpeando en el pasado, y en este momento nosotros como concejales de diferentes partidos políticos creo que no estamos viendo colores, ideologías, estamos viendo la necesidad. Estamos hablando de la realidad y estamos concreta, aportando, ¿no?, soluciones. Hay mucha gente con experiencia en este consejo. Hemos logrado integrar esfuerzos, por decirlo así, y tenemos claro el compromiso, la responsabilidad de mantener la ciudad lo más limpio posible. En política no hay pasos en falsos, ¿no? No podemos equivocarnos con este tema. Y sobre todo por lo frágil en temas de salubridad, en temas de salud. Ya sufrimos hace como 10 años un tema muy grave, una crisis que se decretó a nivel nacional, tuvo que intervenir el gobierno central, y precisamente fue en el municipio de Mexicanos, en aquel entonces, ahora distrito de Mexicanos, que yo bien recuerdo que a mí, y lo digo con mucho orgullo, humildemente, creo que Alejandro también como alcalde lo hizo en más de una ocasión, nos tocó ir personalmente a apoyar a nuestros hermanos trabajadores. Lo vi de ahí también recogiendo. Hicimos jornadas nocturnas en esa ocasión. Creo que esto va a necesitar mucho también del apoyo del gobierno central. Es sumamente importante, Ernesto. Es una necesidad que ahí está, y yo miro con buenos ojos que el Ejecutivo esté tratando de integrar esfuerzos de una manera tal vez que para muchos puede sentirse con ciertas dudas, por decirlo así, pero creo que en la medida del tiempo a ellos les va a corresponder definitivamente transparentar y rendirnos cuenta de cómo se va a ejecutar todo este esfuerzo. ¿Y voy a hacer una pausa cuando regresemos, Alejandro? ¿Cuál es la experiencia que se recoge también? Porque todo emana, todo se dirime desde la entraña de un consejo, ¿sí?, municipal, sobre la base de definir una política de trabajo, ¿no? Claro. ¿Cuál es ese? ¿Qué características tiene? ¿Cuál es la experiencia que se ha logrado capitalizar ahora en este nuevo escenario? Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Quédese con nosotros.
Y como siempre, le invitamos a ustedes a saborear una rica taza de café a esta hora de la mañana, y por eso le invitamos a que disfrute de Café Rico, el café perfecto de la mañana, y buen provecho también para nuestros panelistas que también disfrutan de Café Rico a esta hora de la mañana. Bueno, vamos a, como siempre, también a invitarles a ustedes a que participen enviándonos sus comentarios a nuestras plataformas sociales, ahí están, digitales, para que puedan dar sus aportes. Nos habíamos quedado un poco de cuál es la dinámica de trabajo que se tiene como experiencia también dentro de un consejo municipal, Alex. Sí, mira, es una experiencia nueva. Obviamente yo he tenido la experiencia de ser alcalde durante 4 periodos, ahora ya como concejal es otro escenario, otra situación. Debo de decirlo, es un consejo donde todas las opiniones son tomadas en cuenta, todos los puntos de vista y las sugerencias son importantes. Hay una apertura por parte del alcalde y del resto de su equipo en cuanto a hacer observaciones por parte nuestras que vienen a abonar, porque yo no voy a llegar al consejo municipal, porque yo lo viví en caso contrario, yo no voy a llegar al consejo municipal a oponerme solo por llevarle la contraria a la administración. Yo lo que sí voy a apoyar es todo aquello que siempre sea en beneficio de la población. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Cuando se ha dado alguna situación que no nos ha parecido, hemos hecho las observaciones, a lo mejor se ha sacado el punto, se ha evaluado de la agenda y luego vuelve a llegar ya tomando en cuenta tienen todos voz y esos voto, elementos. entonces tienen esa aura que les permite y tenemos hay recepción de lo que nosotros trasladamos en mejora de algo que se va a aprobar. Hay recepción. ¿No predomina el carácter ideológico, político, Partido Arena? No predomina. ¿En el caso del PDC? No, yo creo, Ernesto, que ¿Cómo se logra lidiar con todo eso? Hay mucha madurez dentro de este consejo, hay gente con experiencia. En mi caso personal, es mi segunda experiencia dentro de un consejo. Yo me estrené dentro del pluralismo cuando entró en vigencia en el 2015 y fue una gran escuela para mí en ese momento, gracias a Dios. Y también pues creo de que nuestro deber como concejales es buscar ser parte de la solución de los problemas, llevar y exponer en la mesa alternativas de solución a los problemas, y sí son escuchadas y muchas veces son tomadas en cuenta. Ahora, todo eso pasa también por elevar a categoría lo que es un nuevo modelo de administración, sobre todo cuando se juntan distritos que representan también un factor desafiante de administración. Tanto costaba, por ejemplo, a Yutuxtepeque, ¿verdad?, en su administración localista municipal, ahora a verlo desde un punto de vista macro, por ejemplo, ya con el nuevo modelo. Quisiera que ambos me contaran. No, definitivamente de esa experiencia. ¿Se puede lidiar con todos o era...? Es un reto grande, Ernesto, también es una oportunidad y definitivamente los resultados se vienen dando. ¿Sí? Hay una integración de esfuerzos, definitivamente siempre van a haber oportunidades de mejora. Escuchamos también, y eso no lo podemos negar, algunas quejas de algunas comunidades, de algunos distritos, no de todos, y siempre pues son atendidas. En mi caso, y sé que mi colega concejal acá, Alejandro, hace lo mismo, igual la fracción del FMLN, igual la fracción de Nuevas Ideas, tratar de integrarse, de ir y escuchar, porque solo de esa manera nos vamos a dar cuenta de la realidad que está pasando la población. Y queremos ser parte precisamente de la solución. Siempre tratamos de la medida. ¿Tiene buena relación con el alcalde? Sí, se puede decir que sí. Mario Durán, hay muy buena comunicación con él. Es decir, hay lo que te mencionaba hace un momento, hay una buena recepción de opiniones. En algún momento, y tú bien lo decías, no es lo mismo cuando se estaba solo administrar un solo municipio, ahora varios distritos. Ahora es algo macro. Y realmente la experiencia de los que podamos estar ahí, lo poco o lo mucho que aportemos, el alcalde lo ha recibido siempre a bien, y todo aquello que puede ser de alguna manera utilizado en beneficio de lo que se quiere buscar o aprobar, ha sido siempre tomado en cuenta. ¿Será la misma experiencia en todos los municipios, en los 44? 44. Pues una buena pregunta, habría que ver y preguntarle al resto de concejales. Tengo entendido que a los alcaldes, precisamente. Conozco varios alcaldes de diferentes partidos y sé que la dinámica de ellos es muy parecida a la que nosotros estamos practicando en San Salvador. Hay parámetros, Andrés, de poder de alguna manera medir los alcances que está teniendo el trabajo. Una de ellas son las encuestas, y han salido evaluaciones precisamente con relación al tema del trabajo municipal.
¿Cuál es la lectura o el balance que ustedes le dan a ese tipo de, digamos, Bueno, de respuesta o de retroalimentación? No, definitivamente que hay una demanda y hay un sentir de la población que necesita que nuestros gobiernos municipales, en el caso nosotros como concejales, estemos más pendientes de sus necesidades. Ese acercamiento, ese trabajo territorial, creo que nos debe de fortalecer, porque no podemos estar aislados, no podemos estar, ningún funcionario público, creo, hoy por hoy, puede estar desde un escritorio dirigiendo una responsabilidad tan grande. En el caso nuestro, recordemos que a un alcalde, a un concejal, se le ha caracterizado siempre por ser una de las personas más cercanas en atender las necesidades de todos los sectores de la sociedad dentro de un municipio, en este caso de nuestros emprendedores. Hay tanta necesidad, Ernesto, que nosotros tratamos siempre, en la medida que Dios nos permite, aportar y no solo llevar la queja a un consejo, sino que también ver de qué manera nosotros podemos ser parte de la solución. Las sesiones deben de ser públicas, debe de haber transparencia. ¿Cómo se maneja el tema de la transparencia, sesiones públicas, salarios y todo esto? Lo de las sesiones son, sí, en un salón de alguna de las instalaciones de la alcaldía, ahí donde se desarrollan. Toda la información, tengo conocimiento que está en la página de la alcaldía ahora de San Salvador Centro, donde pueden perfectamente ver todos aquellos detalles o aquellas cosas específicas de la administración municipal. Estamos también trabajando en el tema, nada menos ayer tuvimos consejo y veíamos el tema específico de la implementación de la ISO 37001, que es el tema del procesos administrativos de modernización, gestión y todo lo eso, demás que estamos. La transparencia ¿qué hacen? ¿Qué papel juegan cuando hay reservas, por ejemplo, en algún caso? Pues en ningún momento hasta este día ha llegado nada que se diga que va a pasar a reserva o que si nosotros estamos de acuerdo como consejo, aprobar algo que va a ser reservado. Ok, Andrés, sobre esos puntos. La transparencia, la rendición de cuentas, creo que son ejes principales, fundamentales dentro de un gobierno municipal. Hoy por hoy, gracias a Dios, como bien lo mencionaba mi colega Alejandro, no existe ningún tipo de reserva. Las sesiones son abiertas. Tengo entendido, si no me equivoco, y si no que me corrija Alejandro, creo que se están grabando incluso para que en su momento se haya que hacer alguna observación. Y hasta donde yo recuerdo, si no me equivoco, Alejandro, se iban a transmitir, tal vez no en vivo, pero sí la población iba a tener acceso a poder estar conociendo de primera mano. Hay acceso a la información. Cómo se está llevando a cabo las sesiones de consejo. Hay acceso a todo esto. Correcto. Porque al final muchos cuestionamientos surgen a partir de esa, digamos, respuesta que la población da sobre, bueno, no hay mayor respuesta a las necesidades localistas, pero hablan de salarios, se ponen salarios, hay, digamos, cuestionamientos también sobre el tema de salario. La austeridad debe ser algo importante. Hasta donde yo tengo conocimiento, en este consejo no se han aumentado dietas, ¿verdad, Alejandro? Se han mantenido. ¿Se mantienen las dietas? Correcto, se mantienen las dietas nuestras. En mi caso particular, y lo digo con mucha humildad, hoy por hoy yo siempre lo he transparentado, ¿sí? En todo lo que este servidor percibe, es trasladado eso y quizás más en diferentes obras que pues las estoy aguardando para que en su momento también, cuando me toque rendirle cuentas a la población, lo vamos a hacer, Ernesto. Eso es algo importante, creo yo. Nosotros estamos llamados a predicar con el ejemplo. Y la población, perdón, Alejandro, a veces resiente que en los gobiernos pasados y tal vez algunos funcionarios en este gobierno tienen que predicar teniendo austeridad también, porque la realidad económica de nuestro país hoy por hoy, Ernesto, no es la mejor. Sabemos que es a nivel global y tenemos que volver a reactivar a nuestros emprendedores, precisamente para que nuestros soñadores de pequeños puedan pasar a medianos y nuestros medianos se puedan convertir en grandes empresarios y por qué no también los grandes puedan volverse transnacionales. Yo creo de que todos los concejales quizás estamos realizando esta misma labor de ayudar a las comunidades. Correcto. Obviamente de lo que percibimos de eso lo estamos haciendo, apoyando, porque vamos, al menos en mi caso, y conozco a los concejales también de Arena,
que andamos en el territorio, andamos ahí también, y obviamente hay que aportar, y me refiero a aportar en las necesidades que las mismas comunidades también presentan, y no hemos sido nosotros la excepción y estamos haciéndolo. ¿Habrá una mala concepción sobre el rol opositor dentro de un consejo pluralista? ¿O es un actor precursor del desarrollo? Yo creo que eso es cuestiones de principios de cada quien. O de dogmas políticos. Para mí es cuestión de principios, porque a mí, aunque me dijeran, si a mí en el partido me dijeran, mira, te vas a ir a oponer a todo en el consejo, mi respuesta va a ser no. Yo voy a oponerme en aquello que realmente vea que no es de beneficio para la población. ¿Y así ha sido? Así ha sido siempre. En el caso tuyo también, definitivamente, como PDC. Nuestro secretario general nos ha dado la libertad de poder votar, y con el compromiso siempre llevando nuestros principios, nuestros valores, ¿verdad?, de buscar la mejora para todos los sectores de nuestra sociedad. Hablando de mercados, ayer tuve la oportunidad, casualmente pasé, qué preciosa la infraestructura, la fachada, todo cómo ha quedado cómo va quedando ¿cómo se llama? El mercado San Miguelito. El mercado San Miguelito. Muy lo hablábamos fuera del aire, sí. Creo que es un ejemplo claro de lo que se quiere hacer, y a mí me parece estupendo. Más allá de eso, Ernesto, más allá de la infraestructura bonita, es bien importante mandar este mensaje también para esta nueva dirección de mercados que va a existir, que tratemos en la medida posible de no aumentar los costos para nuestros emprendedores, porque eso es algo importante. Tenemos que darles apoyo. Sabemos de que oportunidad para que ellos se puedan desarrollar. A mí me encantaría, por ejemplo, yo siempre he hablado de la autosostenibilidad de la infraestructura física de los mercados municipales, y al nivel nacional ya nos mencionó Alejandro, tenemos aproximadamente solo en San Salvador Centro cerca de 37, si no me equivoco, 34 mercados. Todos tienen techo, Ernesto, y les pongo un ejemplo. Si cada techo de esos tuviera panelería solar, pudiéramos tener una parte de autosostenibilidad, y si a eso le agregamos, que cada mercado municipal tuviese su propio pozo de agua, imagínense. Interesante, me quedo todavía con la intención de seguir conociendo más sobre el tema del municipalismo. Quiero agradecerles a ambos el que hayan aceptado la invitación de venir a hablar de cara a nuestro público, que siempre está muy atento a conocer cómo se está llevando a cabo la administración municipal, y particularmente bajo este enfoque, ¿no?, de darle respuesta inmediata a la población frente a todos estos cambios que se han dado en el quehacer del municipalismo. Alejandro, gracias por venirnos. Gracias, Ernesto, por la invitación. Un gusto haber compartido con José Andrés, y un saludo a todos los que nos estuvieron sintonizando, y bendiciones a todos. Gracias también a ti, Andrés. Gracias a este medio prestigioso, a usted por tomarnos en cuenta, y un saludo a todos los padres salvadoreños en el mes del padre. Muchísimas gracias. Igualmente nos vamos a la pausa, señores. ¿Cuál ha sido la evolución de la economía a mitad del año? Eso es un tema muy importante que vamos a hablar con la ministra de Economía, María Luisa Jayen, en cuestión de segundos. Quédese con nosotros. Bueno, gracias a Salnet. Vamos inmediatamente a esta segunda parte del programa esta mañana de día jueves, agradeciendo como siempre a usted esa fiel compañía que nos presta, y particularmente a todos los salvadoreños por el mundo que siempre están pendientes de nuestra señal. ¿Cuál es la evolución, cuál es el estado actual de nuestra economía a mitad del año? Es parte de la generalidad y de puntos medulares que vamos a tocar esta mañana. Para ello hemos invitado a la ministra de Economía, María Luisa Jayen, que nos acompaña, y le doy la más cordial bienvenida. Ministra, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias por recibirnos nuevamente, Ernesto. Un honor poder estar por aquí esta mañana y poder compartir con nuestra población sobre el quehacer económico, cómo vamos a la fecha, y también cuáles son esas proyecciones y el trabajo que vamos a estar realizando para alcanzarlas. Escuché en algún momento, en algunas intervenciones, hablar de mejoría en el desempeño del comercio internacional frente a, digamos, el impacto de nuestra economía como tal. Así es, estamos viendo señales, no solo señales, sino que también datos bastante positivos. Ahorita contamos con datos de enero a abril,
de este año, y si los comparamos con ese mismo periodo del año pasado, estamos hablando de que nuestras exportaciones han crecido en un 5%, nuestras importaciones han incrementado un 10%, que es algo positivo para una economía que se enfoca mucho en la transformación de bienes, ¿verdad? De importar insumos para poder exportar bienes finales. Y también una variable que ha mostrado, que continúa mostrando ese comportamiento positivo, han sido las remesas internacionales, que como sabemos se derivan de ese trabajo tan fuerte que realiza nuestra diáspora alrededor del mundo, específicamente en Estados Unidos, y eso nos permite que continúe ese dinamismo interno, ese incremento en el consumo, y con eso que el año pasado hayamos cerrado nuevamente con incrementos. Nosotros estimamos que desde el 2021 hasta el 2024 nuestra economía ha incrementado más de un 5%, y niveles de esa naturaleza son los que nosotros queremos ver y por los que trabajamos en el día a día para poder alcanzar niveles de crecimiento altos, ¿verdad? Y este es el compromiso del presidente Nayib Bukele. Ministra, hay factores que están siendo debidamente observados, ¿no? Hablando de la economía mundial, cuya dependencia obviamente la nuestra también está inmersa en ella, ¿no? Que son los factores que se habla de la política arancelaria con uno de los principales, digamos, socios comerciales, como era el caso de Estados Unidos, y ahora esta amenaza que se da también en un contexto mundial, que es el conflicto que se tiene en Medio Oriente. ¿No escapa para también estar como autoridad, como gobierno, también estar observando esta situación? Así es, definitivamente. Cuéntenos. Al ser El Salvador un país tan interconectado por nuestras remesas internacionales que mencionaba, por la inversión que recibimos de otros países y por nuestro comercio, es vital, ¿verdad?, estar monitoreando constantemente lo que sucede alrededor del mundo y las medidas que tienen un impacto directo en nuestras empresas. La buena noticia es que a pesar de la evolución tan rápida por la que atraviesa el mundo el día de hoy, de medidas que se han tomado, que han impactado al mundo entero, estamos hablando que El Salvador y nuestra economía se mantiene sólida, se mantiene resiliente, y a la fecha pues no hemos visto, como lo mencionaba anteriormente en nuestros datos, no hemos visto que estas medidas y lo que sucede alrededor del mundo esté afectándonos directamente. Por supuesto que estamos monitoreando y seguiremos haciéndolo para poder tomar cualquier medida que sea necesaria y mitigar, como siempre lo hemos hecho, cualquier impacto externo que un factor externo tenga en nuestro país. Ya pasamos por el periodo de influencia en nuestra inflación, ¿verdad? El impacto en los precios que fue ocasionado por factores externos a nuestro país, y ahí pudimos pues articularnos y por medio de las directrices que nos brindara el presidente Nayib Bukele en su momento, adoptar distintas medidas como la eliminación de un arancel el del arancel a 100 productos que eran importantes para nuestra canasta básica, medida que sigue vigente. En realidad es una medida para los próximos alrededor de 9 años, y estamos hablando también de ese subsidio al gas, al tambo de gas que adquirimos los hogares. Ese también es una medida que se ha tomado para poder mitigar esos impactos de factores externos. Los agromercados también hay un conjunto de medidas que pesan y sopesan un poco esa realidad amenazante que se tiene, ¿no? Como bien usted dice. Así es. Se mantiene vigente el tema del gas licuado, ¿no? Como parte de un subsidio. Así es. ¿Verdad? Tenemos el petróleo, que ahora entiendo a raíz de esta crisis, hablando precisamente bajo ese enfoque, ha tenido un incremento, creo, del 10 o 7%, si no me equivoco. Sí. Gracias a Dios no ha habido mayor detonante. Esperamos que esto no siga, ¿no? Exacto. Eso es lo que nosotros esperamos, pero también pues nos preparamos, ¿verdad? Para poder actuar como ya lo hemos hecho en el pasado, y creo que es importante resaltar que gracias a todas estas medidas que se han tomado para mitigar la inflación, estamos hablando que el día de hoy nuestro país tiene una inflación que anda alrededor de 0.3%. Así que eso denota que a pesar que hay factores externos que afectan a nuestro país, con las medidas que se han tomado bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, pues se ha logrado mantener esa inflación en los niveles más bajos, nuevamente 0.3, y pues continuamos trabajando para que cada día haya más inversión en nuestro país, cada día haya más fuentes de empleo, y con eso
también continuar mejorando la calidad de vida de nuestra población. Es decir, nos enfocamos en ese impacto que ocasiona los factores externos a nuestro país, pero es bien importante también que no hemos perdido de vista aquellos proyectos de largo plazo, la facilitación de inversiones, la facilitación de comercio, la atracción de inversiones, el talento, un marco regulatorio que sea moderno. Todas esas actividades son las que hemos venido trabajando, que el día de hoy han sido señales que han sido leídas por inversionistas locales e internacionales, nuestra diáspora, y esto es lo que nos ha llevado a contar con ese crecimiento de 5.3 en promedio en los últimos 4 años. Ahora, ministra, esta situación de los aranceles, que en el caso de Estados Unidos muy en particular, ¿no?, que creó mucha expectativa a nivel mundial. En el caso de nosotros, ¿cómo hemos logrado encajar? ¿Se mantiene vigente o entramos o no entramos en una dimensión, como lo escuchaba en su momento decir a un empresario? Creo que es una oportunidad para también nosotros reinventarnos en el tema de las exportaciones. Sí, definitivamente que hay muchas oportunidades que se abren ante una relación tan positiva con Estados Unidos. El 10% es de un nuevo arancel que se ha establecido a partir de abril y que afecta a El Salvador. Fue una medida transversal que toma Estados Unidos. En realidad hay países que tienen aranceles muy por encima de ese 10%, y como gobierno hemos tomado cartas en el asunto y estamos en diálogo constante con la oficina encargada de la negociación de acuerdos de comercio, y estamos pues avanzando de forma bastante positiva esperamos llegar a una reducción o eliminación. Nos quedó a 10% nosotros. De ese 10% en el corto plazo. Esa es nuestra meta. Habiendo dicho eso, Estados Unidos reconoce la buena relación que se tiene actualmente entre ambos países, demostrado por esa visita que hace nada menos el presidente Bukele al presidente Trump y esa reunión que se sostiene, y eso pues nos lleva a una nueva ventana de oportunidades. Seguimos trabajando en ese diálogo sobre el 10%, pero estamos hablando de un trabajo de mediano largo plazo para que El Salvador pueda encadenarse cada vez más en esos procesos productivos de Estados Unidos. Así que sí, definitivamente Estados Unidos está viendo hacia América Latina, y nosotros como gobierno estamos trabajando activamente para asegurarnos que de este cambio en la política comercial que está teniendo el día de hoy Estados Unidos, El Salvador sea uno de los países más beneficiados. Ok, hay un aspecto bien importante que usted mencionaba, ¿no? Creo que hablando de nuestra economía doméstica, y hablando de la facilitación del comercio, ¿cómo avanza el Comité Nacional de Facilitación del Comercio en esa digamos, línea, ¿no? Es bien importante relacionarlo con esta conversación, porque nos permite, en un momento en donde los costos incrementan por un arancel del 10%, como gobierno nosotros nos permite crear un contrapeso, ¿verdad? Porque todo el trabajo que nosotros hacemos en materia de facilitación de comercio justamente es para reducir costos y para reducir tiempo. Reducir tiempo se traslada en reducir costos también. Así que nosotros hemos intensificado estos esfuerzos y nada menos en nuestra reciente reunión del Comité Nacional de Facilitación de Comercio hemos demostrado que como gobierno, 17 instituciones de gobierno hemos alcanzado más del 90% de las metas que nos hemos trazado para la primera parte de este año. Ok, usted me hablaba muchísimo sobre digamos que las medidas que se habían impulsado para poder contener un poco todos estos procesos inflacionarios que ha tenido, ¿no? El tema de la economía. Aquí me envían una pregunta que dice cuál es el rol que se ha tenido y cuál es el impacto en la regulación de precios de la canasta básica, por ejemplo. Sí, bueno, ahorita lo que estamos haciendo y lo que hemos venido haciendo en los últimos años ha sido un monitoreo constante por parte de la Defensoría del Consumidor y el liderazgo de esta institución para asegurarnos que esas eliminaciones de aranceles, por ejemplo, que se han adoptado se trasladan a la población. Es decir, que no es una fijación de precios como tal, pero sí es una reducción de aranceles para reducir los costos del consumidor final, y para ello pues la Defensoría del Consumidor en conjunto con distintas instituciones se ha desplegado en todo el territorio para poder asegurarnos que no hayan abusos en esos precios que se cobran al consumidor. ¿Ha tenido un buen rol la Defensoría? Definitivamente, hemos trabajado muy de cerca con la Defensoría del Consumidor
en momentos duros, en cuando recordemos la harina y el aceite habían incrementado sus precios significativamente. Eso se trasladaba en precios a nuestro sector de panadería, y hemos estado en conjunto con Ricardo Salazar en territorio, hablando con nuestros sectores y tomando pues las medidas que eran necesarias para llegar el día de hoy al nivel donde nos encontramos, de un 0.3%, y eso no ha sido algo natural, eso ha sido orgánico, eso ha sido el esfuerzo que ha realizado el Ministerio de Agricultura con la implementación de sus agromercados y todas estas medidas que se han tomado para la eliminación de costos, la facilitación del comercio y el monitoreo constante que hace la Defensoría del Consumidor. Ha sido aprobado un incremento al salario mínimo por el Consejo. ¿Qué nos puede comentar sobre sobre esta situación? ¿Cuál es el impacto que ha tenido dentro de lo que es el tema, de la economía, del poder de compra y etcétera, el tema del incremento al salario mínimo? Voy a hacer una pausa y regresamos hablando con esto. Gracias por estar con nosotros. Son las 7:47. Regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Cuál ha sido, ministra, el impacto que ha tenido precisamente el incremento del salario mínimo? Creo que este ha sido un punto importante que resaltarlo por varios aspectos. Uno, que siempre representa, como quien dice, una especie de, de aliciente al tema del bolsillo del salvadoreño promedio, pero también por otro lado tenemos un mercado que no deja de crear cierta expectación inflacionaria, y es ahí donde se pregunta uno, bueno, si sube, pero que no suban las cosas también allá afuera, ¿no? ¿Cómo se ha logrado equiparar o controlar esta situación? Sí, bueno, vemos por ahora dos impactos, yo diría, inmediatos. Y uno más a nivel microeconómico y el otro más a nivel macro. Cuando hablamos microeconómico, estamos hablando de un incremento del 12% del salario que recibe, del salario mínimo que recibe nuestra población. Es decir que si, por ejemplo, tomamos el sector industria, estamos hablando que el salario actual es de $408.80, un incremento de $43.80 comparado con el que teníamos antes, ¿verdad? Es importante resaltar que el último incremento se había implementado a partir del 2021, y es pues ahora que se toma esta iniciativa por parte del presidente Nayib Bukele, trabajado con el Consejo Superior del Salario Mínimo, liderado por el Ministerio de Trabajo, y tenemos a partir de junio este incremento a nivel microeconómico, que lo que hace es incrementar ese poder adquisitivo de nuestra población. El otro impacto que hemos podido ver a la fecha, que nuevamente es casi inmediato, es el incremento en consumo. Y eso es algo que también es muy positivo para nuestra economía. Ya se ha criticado por algunos economistas que las remesas se van a consumo, y en realidad eso es algo positivo, porque eso es algo que dinamiza nuestra economía, hace que nuestros dueños de pequeños restaurantes, de nuestras tiendas, de comercio en general, pues pueda tener ese dinamismo. Así que ese es otro de los factores que se dan automáticamente, diríamos, al poder contar con ese mayor poder adquisitivo por parte de nuestra población. Así que por ahora esos son los dos efectos que que se han demostrado, pero también en cuanto a la inflación, como lo mencionaba anteriormente, estamos en los niveles bastante bajos, 0.3%, y nosotros esperamos que con todas las medidas que se han venido tomando, que he compartido anteriormente, pues no haya se pueda tener un mejor, digamos, impacto.
un impacto, digamos, positivo en el incremento, porque casi por lo general cuando se habla de un incremento de salario se habla precisamente de un incremento al nivel de inflación que se tiene en el país, y por ahora pues vemos la inflación bastante estable. Por supuesto que vamos a continuar monitoreando esos factores externos, esos shocks externos. Hablábamos del conflicto que el día de hoy hay entre Israel y Irán, pues, y eso no somos inmunes a esos conflictos. ¿Hay que prepararnos, ministra, por lo que pueda venir? Por supuesto que siempre hay que estar preparados, siempre monitoreando, pero nosotros estamos con la perspectiva positiva que dado todo el trabajo que nosotros hemos venido realizando desde hace 6 años. Puede ser un buen colchón, como decimos a buen salvadoreño, ¿no? En el área de clima de negocios, ese acuerdo que hemos firmado con el Fondo Monetario Internacional, esa buena relación con Estados Unidos, en fin, todas las ¿Ha sido positiva la ley de responsabilidad fiscal, que es uno ítem de las muchas negociaciones con el fondo? Sí, es algo que el mismo Fondo Monetario Internacional ha reconocido, el hecho de que este nuevo acuerdo pues ha contado con medidas para lograr esa salud y estabilidad financiera a nivel nacional, pública, pero que también continúa esa expansión de nuestra economía, y eso es muy importante, ¿verdad? Porque es importante tener esa salud fiscal, pero también es importante que nosotros continuemos creciendo, porque de esa manera es como nosotros vamos a generar esa recaudación fiscal que después nos ayuda y nos permite poder implementar estos proyectos sociales de gran envergadura que se lideran bajo el presidente. Así es, con una buena sanidad fiscal se puede lograr mucho. A ver, cuénteme, hubo una especie de reunión con autoridades aduaneras de Guatemala, ¿no?, para establecer lo que se le llama el primer puesto fronterizo integrado. Sí, así Cuénteme es. un poquito sobre ello. Sí, nada menos el día de ayer hemos estado en el puesto fronterizo Anguiatú. Es uno de los puestos fronterizos más modernos en Centroamérica, del lado de El Salvador, y a partir de los inicios del mes de mayo, ya las autoridades de aduanas y las autoridades de migración de Guatemala están operando desde este puesto fronterizo del Salvador, hombro a hombro, con los representantes de los delegados de aduanas y de migración del Salvador. Así que este es, yo diría, un segundo gran paso en nuestro proceso de integración aduanera con Honduras y Guatemala. Recordemos que este es un proyecto que venía desde hace mucho tiempo, como otros proyectos que hemos encontrado en el 2019, y gracias a esa capacidad de ejecución, de esa visión del presidente Nayib Bukele, hemos logrado a partir del 2023 poder nada menos integrar nuestro primer puesto fronterizo con Honduras, y eso ha llevado resultados significativos. Hablando de reducción de costos y reducción de tiempos, estamos hablando de que a un transportista le pudo haber tomado 3 días poder pasar por un puesto fronterizo, y ahora estamos hablando de un periodo de 15 a 20 minutos. Y ese mismo impacto nosotros estamos viendo desde ya en el puesto fronterizo Anguiatú, que nuevamente ayer lo hemos lanzado en conjunto con las autoridades de aduanas, de migración y de economía de Guatemala, y básicamente estamos hablando de un periodo de despacho de 15 minutos. Así que estas son las medidas que sirven de contrapeso para aquellos shocks externos que nosotros no podemos controlar, pero que sí, hay algo que sí podemos controlar, y es la eficiencia, y hemos tenido esa oportunidad que también nos hemos alineado con los gobiernos de Honduras y de Guatemala en la perspectiva aduanera, y eso nos ha permitido que ya este sea el segundo puesto fronterizo integrado, y estamos hablando que antes de finalizar el año vamos a tener avances también. El puesto fronterizo de la Achadura Pedro de Alvarado, que es uno de los puestos fronterizos más importantes en el comercio, no solo con Guatemala y El Salvador, sino que para toda la región. Mucha expectativa con respecto a lo que reciente hemos conocido, sector industrial junto con el gobierno, en la presentación de un Consejo Nacional Industrial. Así es. También el Consejo Nacional de Exportadores, que recientemente también lo trataba precisamente con los exportadores, sí, ¿no? Eso es algo que nos gusta mucho ver, y son nuevos proyectos, iniciativas que nacen del sector empresarial, y es muy importante en la coyuntura en donde nos encontramos actualmente, porque tiene que haber un liderazgo, tiene que haber esa toma de decisión de mayores inversiones para que nosotros podamos... Hay una buena relación entre gobierno y sector privado, el sector de la empresa
Así es, definitivamente hemos logrado forjar esa buena relación. Porque fue una buena fotografía, industriales, exportadores, estar ya... Sí. Y es una confianza que ha tomado... digamos, tiempo irla forjando, pero gracias a que hemos demostrado como gobierno que tenemos esa capacidad de ejecutar esas acciones que nada menos vienen de escuchar a nuestros sectores, de escuchar cuáles son las preocupaciones, cuáles son las oportunidades y el poder reaccionar, eso pues ha hecho que el día de hoy tengamos una relación muy positiva, no únicamente con las asociaciones comerciales, sino con nuestras empresas en general. Regreso al inicio del programa, a medio año el estado de la economía. ¿Bien? Sí, vamos bastante bien a pesar de lo que hemos conversado esta mañana, de lo que sucede alrededor del mundo. El Salvador se sigue desempeñando bastante bien. Tenemos perspectivas bastante positivas de proyectos que han sido anunciados de inversión y otros que se están anunciando en lo que resta del año. Así que nosotros esperamos cerrar este año con un crecimiento por encima del que cerramos el año pasado. El año pasado cerramos con un 2.6% y esperaríamos que este año que viene sea aún mayor y que sea un crecimiento que sea inclusivo. Un crecimiento moderado o bastante lleno de mucha expectativa. Los organismos internacionales el día de hoy proyectan un crecimiento entre un 2.2 y un 2.6%, pero nuevamente como gobierno nosotros estamos trabajando para poder superar esas expectativas de crecimiento. Sabemos que ante la coyuntura en la que vivimos a nivel mundial es un reto, pero continuamos trabajando para que ese crecimiento sea mayor. Ok, y que se vea reflejado precisamente en esa dinámica localista, en esa dinámica doméstica, Así es. ¿verdad? Para que verdaderamente se tengan buenos resultados. Ministra, el tiempo se nos fue. Le agradezco como siempre la disponibilidad de su tiempo para poder acompañarnos y poder darnos esta información que es muy importante. Al contrario, gracias por recibirnos y permitirnos llevar estas buenas noticias a nuestra población y esperamos regresar pronto. Gracias, así será. Por mi parte, esto es todo por hoy. Les agradezco muchísimo que siempre estén atentos a nuestros programas. Les invito a que continúen con nuestra programación. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.